Media clase. ¿Toda la clase? No, media clase. ¿Media clase nomás? Sí, media clase. ¿Están cansaditos? Claro, doctor. Bueno, entonces, vamos a hablar de complicaciones quirúrgicas, ¿no? La próxima. Bien, lo importante es que todo cirujano, para hacer un procedimiento quirúrgico, tiene que utilizar todas las medidas para evitar las complicaciones. Si ustedes recuerdan, en la antigüedad, imagínense cómo era la cirugía en 1900, hace 126 años atrás. En esa época no tenían ropa quirúrgica, seguramente decía tú, vamos a operar. Íbamos al aula de lado, en una mesa, con mucha ropa, no había guantes estériles. Entonces, seguramente las complicaciones eran mayores, ¿no ven? En algún momento no había bolsas tampoco en esa época de polietileno, seguramente buscaban la forma de no mancharse, no sé. Imagínense cómo fueron allá los rumores de la cirugía. Entonces, lo que ocurre es de que a medida que van avanzando, comienzan las medidas de bioseguridad. A ver, caramba, estás con esta ropa, has venido en el micro, antecitos la señora lo puso en el asiento a su perro, por ahí está con el col en tu pantalón, cualquier cosa, ¿no ven? Entonces dijimos, bueno, lo primero que tenemos que hacer es cambiar la ropa de la calle, quirófano. No, tiene que haber un ambiente. Comenzamos a crear el ambiente quirúrgico. Y ahí es que comenzamos a evitar las complicaciones. Y las complicaciones vamos viendo todo el tema, ustedes ya han llevado el tema de ambiente quirúrgico, para ir aislándonos cada día más. ¿Para qué? Para evitar esto, las complicaciones quirúrgicas. Pero aún así, imagínense, antes la gente se moría no por la cirugía, se moría por las complicaciones. Entonces, pese a eso, ahora tenemos muchas medidas de bioseguridad, tenemos muchos insumos, tanto de tipo físico, químico, para esterilizar las cosas. Pese a eso, tenemos una serie de complicaciones quirúrgicas inherentes a la enfermedad del paciente, inherentes al propio acto quirúrgico o a la técnica quirúrgica, o inherentes a algún error del cirujano. Entonces, en base a eso, podemos tener complicaciones de la herida quirúrgica, podemos tener complicaciones del sistema termorregulador. No nos olvidemos que lo vas a tener al paciente expuesto en una cama, desnudo, ¿no? Y además, supuestamente, no, el médico está haciendo mucha calor, pon aire acondicionado, lo tienes en una hipotermia natural al paciente. Entonces, tenemos que ver también complicaciones del sistema termorregulador, complicaciones respiratorias. No te olvides que le ponemos un tubo, lo intubamos al paciente. Entonces, podemos tener complicaciones respiratorias, podemos tener complicaciones cardíacas inherentes al uso de medicamentos o a la misma enfermedad del paciente, podemos tener complicaciones renales. No nos olvidemos también que algunos medicamentos anestésicos son nefrotóxicos, ¿no? Y también los medicamentos se eliminan por el riñón. Podemos tener complicaciones gastrointestinales, el hecho de abrir el abdomen, estamos hablando también, y el manipular el intestino, estamos ocasionando una parálisis intestinal. Entonces, complicaciones hepatobiliares, ya les decía, complicaciones metabólicas y finalmente complicaciones neurológicas. La próxima, por favor. Entonces, en base a eso, vamos a ver el primer tema, que son las heridas quirúrgicas. En las heridas quirúrgicas pueden ser inmediatamente a la cirugía o mediatamente. Entonces, si hablamos de una etapa mediata, puede ser esta total o parcial. Y en este caso, la edad mediata va a estar sujeta a la técnica que haya utilizado y al material que se ha utilizado en la cirugía. Esta dehiscencia de la sutura puede ser total, se abre toda la herida, o puede ser parcial en segmentos que se dan, ¿no? Puede detectarse un drenaje, dice, cero sanguinolento en la dehiscencia. Entonces ya nosotros tenemos que ver elementos. Primero, la limpieza en la cirugía, la hemostasia es importante,
Esto que el drenaje serosanguinolento es justamente cuando dejamos un espacio de sangre y esta sangre se reabsorbe y aparece la parte serosa, ¿no? Y por último, es necesario ver el motivo de la dehiscencia para poder hacer una reposición de esta herida quirúrgica. El hematoma, ya les decía, cuando la hemostasia no es lo suficiente, o sea, la herida sigue sangrando, se crea un bolsón. ¿Qué es la sangre? Se vuelve un buen caldo de cultivo. Y al volverse un caldo de cultivo, prácticamente sujeto a las infecciones quirúrgicas o finalmente a esto que se hace de que el mismo organismo comienza a hacer la absorción y terminamos con un líquido serosanguinolento. Es importante ver la hemostasia, porque cuando tú averiguas con el paciente, tenemos que hablar de que si el paciente está coagulado, si tiene alteraciones en la coagulación, si está utilizando anticoagulantes. De esta manera también ver el tema de la hemostasia que ya hemos hablado en el primer tema. Ya habíamos dicho que al tener un hematoma va a contribuir a la infección porque se vuelve un caldo de cultivo. Además, como existe ya un hinchazón, va a haber dolor. ¿Por qué? Comprime. Obviamente que la hemostasia también, o la hemostasia o la hemorragia se limita con la compresión de ese tercer espacio que se está haciendo. Y por último, también podemos tener un edema. ¿Ya? Generalmente el hematoma es un drenaje oscuro, sanguinolento, ¿no? Cuando este se descubre en el postoperatorio, generalmente lo que tenemos que hacer es evacuar. Abres un puntito y haces de que se limpie ese hematoma y tengamos ya el drenaje del hematoma. La próxima, por favor. Otra complicación importante de la herida quirúrgica es la infección. Y la infección puede estar sujeta a aerobios y a anaerobios. Cuando hablamos de infecciones anaeróbicas es muy riesgoso, generalmente cuando abrimos vísceras huecas. No nos olvidemos que el lumen del intestino delgado o de algunas vísceras huecas contienen elementos anaerobios que nos pueden dar una infección mayor. Las infecciones de las heridas pueden ser además intrahospitalarias, que son generalmente gérmenes resistentes que complican, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta la infección? Con la tetrada de Celsius. ¿Cuál es la tetrada de Celsius? Rubor, tumor, dolor y edema. Las cuatro que nos van a dar, entonces, rubor, calor, dolor y tumor. Acá le había puesto hinchazón. Algunas veces puede comenzar con una febrícula, cuando el paciente reacciona, pero en pacientes inmunodeprimidos puede no tener febrícula. Pero sin embargo, una buena llamada es de que entre el cuarto y quinto día de la operación tenemos la febrícula. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es drenar el absceso y hacer un cultivo y antibiograma para ver qué germen está para hacer el tratamiento correspondiente. Podemos tener falsos positivos en el tema del drenaje y el cultivo, porque no nos olvidemos que en la cirugía tenemos que darles antibióticos profilácticos. Por tanto, el germen puede no estar sensible a este medicamento. Durante el cambio de apósitos siempre debemos ver la herida, el drenaje de la herida, ver si es una secreción purulenta, si es una secreción serosa, ¿no? Cuando hay presencia de necrosis, tenemos que ponernos la barba en remojo, porque estamos hablando de presencia de gérmenes anaerobios, como el Clostridium tetani, el Clostridium perfringens, ¿no? No nos olvidemos que los gérmenes anaerobios en el tejido subcutáneo, en personas inmunodeprimidas diabéticas, puede avanzar 1 centímetro por hora. Es peligroso, es la famosa gangrena gaseosa. Se debe hacer un cultivo, lo que les decía, y se debe realizar una antibiótico-terapia de amplio espectro que nos permita también disminuir los signos de la infección. La próxima. Me han dicho que poquito quieren avanzar, ¿no? Bueno,
Otras complicaciones, vamos a hablar de las hernias postincisionales. ¿Ya hemos llevado hernias? No, en la teoría. No. Bueno, una hernia es la salida o protrusión de una víscera, ya cuando tiene su saco. ¿Y cuál es el saco? Es el peritoneo. En las hernias postincisionales ya no tenemos saco. ¿Por qué? Porque se rompe el peritoneo. Entonces esto se llama evisceración. Entonces, ¿cuáles son los resultados o por qué se presentan las hernias postincisionales? Uno, por una presión positiva del abdomen, que prácticamente el contenido no es suficiente a la contención. ¿Qué quiere decir? De que hay una presión positiva que puede hacer de que exista dehiscencia de las suturas. Por eso es importante también la tensión que puedas ejercer en la sutura. Está relacionado esto, ya les decía, con la obesidad, está relacionado con el tema nutricional. En pacientes desnutridos la cicatrización puede ser disminuida, ¿no? Y generalmente algunas de esas hernias postincisionales permanecen durante mucho tiempo, ¿no? Y que cuando existe una tensión mayor, o por ejemplo en pacientes prostáticos que hacen presión, en pacientes obesos, en pacientes que tienen, por ejemplo, en el embarazo, si es que no tienen una buena cicatrización, nos pueden dar las hernias postincisionales. La próxima. Hipotermia, ya había adelantado la hipotermia. La hipotermia se da por varios factores, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la temperatura puede bajar por debajo de 35 grados centígrados y hay mecanismos que nos van a ocasionar la pérdida de calidad. ¿Cuáles son? El medio ambiente. Estamos en un ambiente quirúrgico con aire acondicionado, el paciente es expuesto en forma desnuda, puede ser por contacto, la mesa quirúrgica fría, puede ser por evaporación, porque el paciente está con fiebre y hay una eliminación de vapor, ¿no? También no nos olvidemos de que la exhalación te va a producir pérdida de calor, ¿no? Y es importante también la administración de líquidos. Lamentablemente el suerito que lo teníamos ahí, lo tenemos al aire libre por debajo de la temperatura del organismo, por ser el hecho de poner el suero, ya me está dando una hipotermia. Ah, no, le vamos a dar sangre, la sangre está en el congelador. Entonces, tenemos que ver también de que esta hipotermia sea compensada, porque ¿qué es lo que nos va a dar la hipotermia? Alteraciones en la función neurológica, alteraciones en la función cardíaca, renal, hepática, es muy importante, y también trastornos en la coagulación como complicaciones en el equilibrio ácido-base. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Calentar el cuerpo. Entonces, tenemos que hacer que el aire del medio ambiente esté entibiado, ¿no? Tenemos que dar la infusión por vía endovenosa de líquidos tibios. Administración de los gases deben tener también una temperatura adecuada, y generalmente cuando estamos lavando la cavidad peritoneal con una peritonitis, todo eso, igual, suerito, más agua fría, más agua fría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El agua que se debe utilizar tiene que ser agua tibia. Cuidado con que sea agua caliente, si no van a estar haciendo tripitas, ¿sabes? Entonces, no. Tiene que ser una agua que sea de acuerdo a la temperatura, entre 36 y 38 grados, 37 grados, ¿no? Bien, la próxima. Complicaciones del sistema termorregulador. Ustedes saben de que la fiebre es un problema grande, donde cuando se aumenta la temperatura por cada grado de temperatura se pierde 500 ml
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos nosotros un aumento de la temperatura, nos podemos dar también las infecciones, una bacteriemia, las causas que nos dan la fiebre, van a ser los abscesos, van a ser las bacteriemias, cuerpos extraños retenidos también van a aumentar la temperatura, la endocarditis, y estamos hablando de infección, la faringitis, la meningitis, las úlceras de decúbito infectadas. Todo esto me va a dar un signo de que el sistema termorregulador nos va a dar la fiebre. La fiebre es un timbre de alerta, es un signo importantísimo que nos denota algo, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de los signos y síntomas, ¿no? Y los signos generalmente es lo que tú puedes medir, los síntomas es lo que el paciente siente. Entonces, los signos que nos van a dar la hipotermia, la hipertermia, nos están dando que algo malo está pasando. La hipotensión, está pasando algo. La hipertensión, está pasando algo. La taquicardia, la bradicardia, también son signos que nos están diciendo algo está pasando. Si hay taquicardia, estoy perdiendo sangre o algo está pasando. No, estoy con fiebre, sube. Entonces, estos signos nos van a dar también ciertas llamadas de atención a tener accesos, bacteremias, cuerpos extraños. Y las causas no infecciosas de una hipertermia o alteraciones en el sistema circulador van a ser la deshidratación, obviamente, van a ser el feocromocitoma, la pancreatitis, los cánceres o neoplasias, las insuficiencias suprarrenales y las reacciones alérgicas. La próxima, por favor. Complicaciones respiratorias. No nos olvidemos de que el paciente en la cirugía ha sido intubado. Has metido a la tráquea un elemento extraño. Al margen de que también, si bien son estériles elementos, pero también puede haber un contagio con el medio ambiente, porque tenemos toda esta barrera que tenemos en todo el sistema respiratorio exterior, los pelitos que tenemos en la nariz, además todo el sistema de termorregulación que tenemos en el sistema respiratorio, pues esto es directo, ¿no? Y nos puede dar algunas complicaciones. Una de las complicaciones es la atelectasia. ¿Qué quiere decir la atelectasia? Que uno de los pulmones se colapsa, ¿no? Otra cosa que podemos tener son las neumonías, la acumulación de secreciones en el pulmón con que y hacen el crecimiento bacteriano y nos da una infección pulmonar grave. La atelectasia consiste en el colapso de los alvéolos. Mientras los alvéolos están más tiempo colapsados, mayor el riesgo de que este se vuelva un caldo de cultivo y de que la infección progrese. Es importante también ver de que el pulmón reacciona, ¿no?, aumentando la secreción, y al tener mayor secreción, esta secreción se vuelve caldo de cultivo en los alvéolos para el crecimiento bacteriano de virus o de hongos. El síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva en el adulto va a estar dado justamente a esos cambios de la función respiratoria, la atelectasia, la producción de secreción. Esto va a impedir el intercambio normal de oxígeno. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en la radiografía? Típica, el infiltrado, ¿no? Vamos a ver una especie de sombra, vamos a ver, además de que esto nos va a permitir también de que la presión que nos da en cuña el tema de los alvéolos va a disminuir también la presión de los capilares, impidiendo el intercambio de oxígeno, produciéndose una acidosis respiratoria que nos va a complicar la situación. El tratamiento es primero mantener una buena oxigenación, evitar las secreciones y evitar el edema pulmonar. Ahí no más tengo que hacer o quiero continuar. Estamos exactamente en la mitad. ¿Sí? Nos vemos el día miércoles 7 en punto aquí en este mismo
¿Ya? Pero vas a tener eres un amor. Ya, muchísimas gracias. Bueno, entonces, ahí una vez que colapsa el alveolo, también podemos tener secreciones y estas secreciones se convierten en un caldo de cultivo que nos puede hacer el crecimiento bacteriano y dar las neumonías. Las secreciones pulmonares de los alveolos, lo que les decía, son un caldo de cultivo para bacterias, virus y hongos. La insuficiencia respiratoria progresiva que se da producto, no nos olvidemos de que al intubar al paciente es invasivo y al tener la invasión puede haber un cambio agudo de la función respiratoria porque estamos haciendo una presión positiva. Por eso que la valoración preanestésica es muy importante si el paciente no tiene algún tipo de problema respiratorio. Entonces, la presión en cuña que se da a los capilares no pulmonares debe ser menor a 20 milímetros de mercurio. Cuando tenemos este problema, tenemos que hacer una buena oxigenación y el apoyo de antibióticos. La próxima, por favor. Muy bien. También tenemos la embolia pulmonar. ¿Y qué es la embolia pulmonar? Está originada por una trombosis. Si ustedes se acuerdan, ¿no? El ventrículo derecho viene la sangre a través de la arteria pulmonar, o sea, entra allá y si hay un embolo, prácticamente tendríamos un colapso pulmonar. Generalmente la embolia pulmonar masiva es mortal, porque hay un encuñamiento total y no existe el intercambio de oxígeno. ¿Cómo se manifiesta la embolia pulmonar? Porque puede ser parcial o total. Generalmente ocurre una taquipnea ligera, hay una leve saturación de oxígeno y posteriormente un paro cardiopulmonar súbito. Al margen de la parte quirúrgica, como antecedente importante, la embolia pulmonar masiva generalmente se presenta, es la causante de más del 60% de los paros cardiorrespiratorios o muertes súbitas especiales. ¿Por qué? Porque a través de las varices que tienen y no están controlados, suben los embolos, pasan el hígado, entran al sistema circulatorio y tapan el sistema respiratorio. La próxima. Otro tema es la hipertensión arterial postoperatoria. La hipertensión arterial postoperatoria está considerada como uno de los factores de riesgo postquirúrgicos porque además nos puede dar. La hipertensión está causada por una mayor secreción de adrenalina producto del dolor postquirúrgico y nos puede dar pues una crisis neurológica transitoria, nos puede causar arritmias, isquemia e infarto del miocardio, ¿no? Y por último, una insuficiencia renal. Esto se puede compensar con medicamentos, ¿no? Como los inhibidores de la ICA. La próxima, por favor. Muy bien. Complicaciones cardíacas. De la misma manera, las complicaciones cardíacas postquirúrgicas pueden estar dadas por una isquemia cardíaca o un infarto que se debe a una coronopatía preexistente. La insuficiencia cardíaca congestiva es otra de las causas de las complicaciones postquirúrgicas por la incapacidad del corazón de bombear sangre. Por eso es que la valoración preanestésica de las condiciones del paciente, el ver con un electrocardiograma en pacientes por arriba de los 40 años, el ver cómo está el sistema cardíaco, la función cardíaca nos tiene que dar una garantía de un postoperatorio satisfactorio. La causa de la isquemia del miocardio puede ser por anomalías valvulares, por tumores o por miocardiopatías, ¿no? Y el apoyo comienza en la regulación de la precarga. Generalmente, cuando nosotros estamos administrando la anestesia en el tiempo quirúrgico, es necesario también la administración de líquidos y esto nos puede dar una compensación de esa precarga quirúrgica. La próxima.
las complicaciones gastrointestinales. Si nosotros manipulamos el intestino, lo que vamos a conseguir es un ilio paralítico. ¿Qué quiere decir? Que ese peristaltismo que se da prácticamente el intestino puede parar. Entonces, esto se debe a un traumatismo intestinal excesivo, a hemorragia intraabdominal, a peritonitis, a hematomas. Estas son las causas que nos pueden dar prácticamente la parálisis intestinal, el hilo paralítico y la constipación. Pero también en la cirugía, el daño de la serosa intestinal me puede ocasionar fístulas estercoráceas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener la comunicación de intestino a intestino, ¿no? Es una comunicación anormal entre las dos superficies epiteliales y generalmente esto se puede presentar cuando hay un deserosamiento del tubo digestivo. Esto requiere un tratamiento intensivo porque una vez que existe el trayecto fistuloso, también vamos a tener una salida de la víscera hueca al peritoneo, ocasionando la famosa peritonitis. Y si nosotros consideramos que la peritonitis es de origen intestinal, estamos hablando de la presencia de anaerobios que nos van a llevar a la necrosis y la consecuente complicación de la peritonitis. La próxima. Muy bien. También podemos hablar de las complicaciones hepatobiliares. Las complicaciones hepatobiliares van a ser consecuencia, de un elevado riesgo de mortalidad. ¿Cuáles son los factores principales de la insuficiencia hepática? Factores virales. Estamos hablando de la hepatitis, anestésicos volátiles como el alotano, podemos hablar de una hepatopatía congénita, podemos hablar de una oclusión vesicular o una coledocolitiasis que nos va a dar consecuentemente un daño de la célula hepática y por último cirrosis y septicemia fulminante. Generalmente, por eso es que en los exámenes de laboratorio prequirúrgicos tenemos que valorar la función renal o hepática, porque esta función hepática también va a regular la eliminación del alotano líquidos volátiles. Por tanto, la regulación hepática es demasiado importante. Esto nos va a ayudar también a corregir las coagulopatías. La próxima. Acá. ¿Vamos rápido? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Colorín colorado, estamos con sueño. No, doctor. Bien, jóvenes, prepárense para el examen. ¿Qué les ha pasado a ustedes? Bonitas. Muy rápido.